A debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias a Debate Rosalina Romero Gonzaga, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, Daniel Hernández, profesor e investigador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Gracias, doctora Rosalina, Fernando, Daniel, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Rosalina, me gustaría iniciar con usted. ¿Cómo va a cerrar la administración federal saliente en materia educativa? ¿Cómo le van a entregar la Secretaría de Educación Pública y el tema educativo a la próxima presidenta o presidente de México, Rosalina? Sí. Buenas tardes, gracias por la invitación, Juan Carlos, y mis colegas, Fernando y Daniel. Pues mira, pues yo más que decir que le van a entregar, pues yo creo que son varios retos, no solo de este gobierno, sino de los anteriores, ¿no? Yo creo que si tratamos de colocar sobre la balanza qué es lo que han hecho, digamos, hay que ver todos los gobiernos, no solamente este. Entonces, sin lugar a duda, la educación ha sido, digamos, políticamente rentable para todos los partidos políticos. Y eso creo que tendría que superarse también los medios de comunicación. O sea, tendrían que hacer un análisis más allá de un sexenio, ¿no? Sino qué es lo que han dejado los diferentes gobiernos y qué han hecho de la educación pública en México. Entonces, diría, este gobierno trató de generar una visión diferente de lo que sería la educación pública, pensar la educación pública de manera diferente, cosa que generó, sin lugar a duda, disputas por la educación, disputas por los libros de texto, pero yo creo que hay que hacer un balance no solamente sexenal, sino transeccional, que es lo que dejaron los anteriores administraciones frente a este gobierno que pues trató de hacer, digamos, algunos avances, ¿no? Algunos enfrentaron obstáculos, sin lugar a duda, de grupos de poder económico, grupos de poder político, y eso, digamos, pues sin lugar a duda, en esta pregunta que tú haces de un balance, pues sí, sin lugar a duda hay muchos retos que trató de incidir este gobierno, pero que no pudo. Un sexenio, 6 años de administración no alcanza, ¿no? No alcanza. Sin embargo, vemos que los balances a nivel transeccional, pues vemos una educación pública desgastada por intereses, no solamente al interior de la Secretaría de Educación Pública, sino diría hacia afuera. ¿Quiénes son los que trataron de incidir en la educación pública en México? Y estamos frente a una educación pública, digamos, también devastada. Sí, coincide Daniel Hernández, estamos ante una educación pública devastada y este gobierno, como dice Rosalina Romero, intentó proponer modificaciones. No sé si se refiere, Rosalina, a la nueva escuela mexicana, este programa, esta propuesta de política educativa llamada Nueva Escuela Mexicana. Daniel. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes a tu auditorio, a ti y a mis apreciables colegas. Desde la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad y México Evalúa hemos preparado documentos de un proyecto que se llama Aprender Parejo. Déjame darte 3 datos para responder a tu primera pregunta. Tenemos un sistema educativo que había prometido que íbamos a tener 50% de las personas entre 18 y 22 años en la universidad en 2024. Una meta que además pusimos hace como una década. No llegamos más que a 40%, si bien nos va. 40%, 44% si bien nos va. Esos son 6 años de rezago. 6 años. Habíamos prometido tener universalización de la educación media superior desde 2012. Habíamos propuesto que en 2023 íbamos a llegar a esa meta. Estamos en 76%. Otros 6 años de rezago. En términos de aprendizajes, junto con varios estados de la República hemos estado haciendo pruebas porque el gobierno federal no ha hecho una prueba nacional de aprendizajes y encontramos que desafortunadamente hay una brecha enorme entre lo que se espera que los jóvenes comprendan cuando leen
y lo que están comprendiendo. Y eso les va a costar mucho trabajo cuando lleguen a la universidad y luego cuando entren a trabajar, porque cuando entren a trabajar les van a decir, aquí es el manual de tu posición, y no van a comprender qué es lo que tienen que hacer. Tercero, se había prometido, y lo plantearon ustedes en la cortinilla de entrada, un gran esfuerzo por aumentar la equidad. Y la clave eran las becas, ¿sí? Principalmente becas universales para educación media superior. Por cierto, alguien dijo, hay que calcularlas. Déjame darte una mala noticia. Yo fui el último que las calculó hace 30 años. Desde hace 30 años para acá lo único que hacen es actualizarlas por inflación. Es decir, tenemos un rezago muy grande ahí. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Las becas que se están dando no han permitido aumentar la cobertura y dos, no han ayudado a los más pobres. De hecho, 1 de cada 2 estudiantes de preparatoria de los grupos más pobres estudia sin beca la prepa. Y en la universidad, el porcentaje de población de ese grupo más pobre, del 20% más pobre de los hogares, solo 15% van a los hogares. ¿Qué hay que hacer frente a esta situación? Frente a esta situación, lo que proponemos en Aprender Parejo es una primera regla, que lo que se haga en educación se derive de la evidencia de lo que sirve. Esa es la primera conclusión. Ustedes también en la cortinilla hablaron de presupuestos. No sé si haya mucho o poco dinero. Siempre se necesita más dinero para la educación, ciertamente. Pero lo primero que hay que hacer es gastarlo bien. Y gastarlo con base en la evidencia. Y esa es la convocatoria que hacemos desde Aprender Parejo. Sí, Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos. Primero, ¿cómo deja esta administración el tema educativo? Me parece que coincido con lo que acaban de comentar mis colegas y muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Sí, en efecto, yo coincido mucho porque limitarnos a ver lo que ha sucedido en el ámbito educativo en una sola administración me parece que nos deja un hueco y un vacío, porque hay que ver qué está pasando en plazos más grandes, por ejemplo, en 2 décadas, que podemos ver con mayor claridad cuáles son las grandes tendencias. Y me parece que en esta administración pues no terminaron de resolver los grandes problemas que venimos arrastrando, evidentemente que fueron agravados por los más de 2 años que duró el problema con la pandemia, que incrementó e intensificó muchos de los problemas que ya venían, pero los indicadores de aprendizaje pues ahí están, aunque con ciertas limitaciones. PISA nos está mostrando que hubo un retroceso muy grave de 20 años en las tres dimensiones que se evaluaron. También la evaluación diagnóstica que aplicó Mejor Edu también nos muestra eso. En términos presupuestales, cuando nosotros analizamos cómo ha sido la evolución del gasto en las últimas 2 décadas, pues lo que estamos viendo es que, pues sí, hay un decrecimiento en términos del Producto Interno Bruto, un decrecimiento importante del gasto que explica mucho, por ejemplo, también el deterioro que hay en las escuelas, que es otro de los problemas que desafortunadamente sigue presente. No lo terminamos de resolver a pesar de los grandes anuncios que no solamente esta administración, sino la pasada, de grandes montos de dinero que se destinaron a las escuelas, y seguimos teniendo problemas muy graves de aspectos esenciales en las escuelas, de luz, agua, acceso a internet, sanitarios y agua potable, que me parece que habla mucho de que parece ser que no es posible que una sola administración tenga la capacidad de resolver estos problemas estructurales, y que cada año, cada temporada se tienden a intensificar porque sucede una tragedia, porque sucede un huracán, un temblor, y entonces volvemos a estar nuevamente con estas dificultades, ¿no? Sí, ahorita Rosalina Romero hablaba usted de la importancia de hacer análisis de sexenio tras sexenio, de una etapa conjunta entre todas las administraciones, pero en cuanto a esta administración, ¿qué asuntos que heredó esta administración solucionó, si es que lo solucionó, Rosalina? Sí, yo creo que difícilmente en 6 años alguien puede solucionar problemas tan estructurales, ¿no? Diría yo, en general, y esa es parte de una autocrítica que también tendrían que hacerse y tendremos que hacerle nosotros como ciudadanos
a los servidores públicos y en primera instancia a los presidentes, ¿no? A los presidentes de la República, el hecho de el compromiso que asumen frente al tema de la educación. Y me refiero a esto. Sexenio tras sexenio se han abocado a la educación primaria. Y así, en general, en todos los gobiernos, diría desde los presidentes, los secretarios de Estado, los secretarios de Educación Pública, se han abocado a un solo nivel de la educación básica en particular, la primaria. Y han dejado de lado políticas para la educación inicial, para la educación media superior, para la educación superior y la secundaria. Y aquí traigo a colación pues algunos niveles educativos que pues sexenio tras sexenio venimos arrastrando, ¿no? En secundaria pues vemos un rezago enorme y que se refleja después con la educación media superior, que no se ha logrado ni siquiera la cobertura total, ¿no? Entonces, es difícil hacer un balance porque también los medios de comunicación se enrolan en esta, digamos, esta discursiva de cuáles son los grandes retos y los balances, cuando también dejamos de lado que otros niveles educativos están completamente abandonados. Y ahí vuelvo a poner escuelas multigrado, por ejemplo, la educación indígena, que son, digamos, como niveles educativos que están siempre en los entresijos, ¿no? Están de manera marginal dentro de la política educativa. Y entonces me preguntas, en este sexenio, pues sí, difícilmente va a poder abordar, abonar en temas torales, estructurales, que nos permitan tener un balance exacto de lo que está pasando. Lo que se han abocado, desafortunadamente, los presidentes, todos los presidentes de la República, los secretarios y secretarias de educación, es únicamente en un nivel que pues ya tenemos el 100% de cobertura, la primaria, pero los demás niveles educativos pues no existe, digamos, este análisis, incluyendo a muchos también investigadores que únicamente se abocan a repetir constantemente, ¿no? De cuáles son los déficits. Ya lo sabemos, hay los diagnósticos, hay los análisis. Desafortunadamente, pues no se le quiere entrar a estos resabios que están acarreando estos niveles educativos y que ya son crónicos. Las telesecundarias, por ejemplo, ¿no? En este sexenio nos han dicho que no tenían ni siquiera una antena parabólica, no tenían ni siquiera las teles, estaban en desuso, estaban encerradas en almacenes, pero eso ya lo sabemos desde sexenios anteriores. Pero venimos repitiendo esto de que se ha invertido en educación, se invierte, pero ¿en qué niveles educativos? Entonces, yo creo que ahí tendríamos que hacer todos, como sociedad, un balance, un análisis de qué es lo que realmente necesita la educación pública y bajarla del ámbito político, porque se convierte en una esfera, en una arena de lucha de poder, y así no podemos hacer análisis objetivos del balance de un sexenio. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Rosalina Romero, con Fernando Ruiz y Daniel Hernández conversando sobre el tema educativo en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
a debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. El panorama educativo no pinta bien por múltiples problemas de desigualdad. De 100, solo 28 termina la educación superior. Así lo dijo Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno Tecnológico de Monterrey, en entrevista con Mega Noticias. El gobierno del presidente López Obrador, desde que comenzó, en este rubro que es fundamental para la educación, empezó a recortar y se ha acumulado recortes del 83%. Eso no es honrar y dignificar a los docentes. Se puede uno echar el rollo que quiera y, como hoy, tratar de darles un guiño con un aumento salarial, pero ojo para quien nos está viendo. Cuando vemos los aumentos que los maestros han tenido a lo largo del sexenio y lo contrastamos con la inflación acumulada, resulta que el aumento real que han tenido a lo largo de estos 6 años es de apenas 0.3%. Continuamos en Mega Noticias Debate con la doctora Rosalina Romero Gonzaga, Fernando Ruiz, Daniel Hernández y Daniel, profesor investigador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Entrando a las propuestas de las candidatas y el candidato presidencial, ¿qué podemos destacar que han propuesto los 3 candidatos? ¿Qué le suena a usted viable que puedan implementar en la próxima administración, Daniel? Muchas gracias. Mira, yo creo que una cosa en los que han coincidido es en el apoyo a las iniciativas de educación temprana, educación en la primera infancia. Creo que esta es quizá la gran asignatura pendiente del sistema educativo mexicano, porque sabemos que lo que sucede en los primeros 3 años de vida cambia la vida de las personas, porque nuestros cerebros se desarrollan de una manera totalmente distinta. Entonces, yo creo que esa es de las propuestas que afortunadamente coinciden las 3 candidaturas, aunque había que ver el cómo se van a implementar. Esa es la primera. La segunda, todo el mundo habla del tema que planteó Fernando, de mejorar la infraestructura escolar. La pregunta es, ¿qué hacemos con la infraestructura escolar? En Aprender Parejo, por primera vez en muchos años, hay un esfuerzo por estimar qué es lo que en la infraestructura realmente impacta en los aprendizajes. Porque hay muchas cosas que con las escuelas y los edificios, pero no necesariamente van a impactar en los aprendizajes. Y creo que es la primera vez en que hay un esfuerzo de eso. Y ahora déjame decirte el gran vacío que veo. El gran vacío que veo es, no han hablado de la formación continua docente. Y tú no puedes tener mejor educación pensando en lo que señalaba Fernando o Rosalina de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes si no tienes una verdadera estrategia que le ofrezca a los maestros la oportunidad de mejorar sus competencias. Y nosotros hemos planteado una cosa que es muy importante, que ese tiempo que van a destinar los maestros para mejorar sus competencias, para enseñar mejor, sea tiempo que esté cubierto. Hasta ahora siempre les pedimos que lo hagan en sus ratos de ocio, y eso creo que a ninguno de nosotros, cuando nos piden que tomemos un curso, que nos capacitemos en las instituciones a las que trabajamos, no se nos paga ese tiempo. Creo que esa sería la gran innovación, y eso sí tendría un impacto brutal sobre la educación. Sí, Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, ¿qué hacer con la nueva escuela mexicana en la próxima administración? Pues ya los candidatos lo comentaron, están dicho ahí explícitamente que por lo menos 2 candidatos revisarían el modelo que se planteó en sus facetas, en sus diferentes facetas. Especialmente han mencionado los libros de texto, que los revisarían, los contenidos también, la coalición oficial pues han señalado que ellos van a continuar con la aplicación de esta como la estrategia fundamental para resolver el problema de los aprendizajes, que me parece que es el tema en donde se pueden encontrar las diferencias más importantes en los planteamientos de los candidatos. Quiero yo agregarle nada más a lo que comentaba mi compañero Daniel, que también, además de esta coincidencia que hubo en primera infancia, algo positivo es que los 3 candidatos también hablaron de recuperar las escuelas de tiempo completo. También hubo una coincidencia muy importante
en términos de revisar y ampliar las becas para hacerlas universal. También es otro aspecto que coincidieron. Los tres también mencionaron de una forma muy clara y explícita del aumento del sueldo a los maestros, y finalmente también hablaron sobre la infraestructura escolar, con matices ahí entre cada uno de ellos, pero los tres plantearon esta urgencia de resolver este problema. Me parece que es en el aprendizaje, como decía, donde no está tan claro, o más bien las propuestas sí tienen muy diferente nivel de profundidad. La única que habló, hay una sola candidata que habló explícitamente de la recuperación de los aprendizajes, pues me parece que ahí es un punto que hay que destacar, porque justamente lo que nosotros como organización en Mexicanos por México hemos estado insistiendo mucho es en este grave problema de la reducción de los aprendizajes de los estudiantes, que no está siendo totalmente atendido, o por lo menos no tenemos información de si están teniendo resultado las estrategias que se están llevando a cabo, pero por lo que estamos viendo en las evaluaciones que ya comenté en una de mis participaciones, pues no, parece que seguimos estando con un grave rezago en esta materia. Sí, doctora Rosalina Romero, ¿qué han propuesto las candidatas y el candidato presidencial en materia de evaluación educativa? Esta administración dejó de apostarle a la evaluación. Sí, mira, en el tema de evaluación yo creo que es un tema que fue primero polémico en el sexenio anterior, porque la estrategia fue primero evaluar antes que formar, ¿no? Y eso creo que fue un error garrafal del sexenio anterior, y que otros sexenios lo habían de alguna manera ya implementado. Evaluar primero a los docentes, evaluar procesos, ¿no? Cuando lo primero tendría que ser y debe ser la formación inicial y continua. O sea, no solamente la formación continua, se ha olvidado la formación inicial. La formación inicial en escuelas normales, ¿no? Se utiliza como estandarte, como bandera política de los políticos, de los candidatos, las candidatas, de los presidentes. Pero realmente no ha habido una política de Estado transeccional que permita tener una política de formación inicial y continua, una política integral. Y lo que se le ha apostado es a la evaluación. Desafortunadamente estas evaluaciones, pues estamos en un contexto de desventaja, desafortunadamente a nivel internacional. México es una economía de transición, ¿no? Una economía en donde todavía no nos colocamos ni como un país desarrollado, tampoco estamos como un país tercermundista, pero nos ha costado mucho trabajo, ¿sí?, establecer una política realmente de evaluación. ¿Por qué? Porque está sesgada. O sea, en realidad no hay una evaluación que permita al docente decirle cuáles son sus debilidades, sus lagunas, ¿no? Y lo que se trata de hacer con con la formación del docente es simplemente cursos de aquí para allá. La misma Secretaría de Educación Pública, hay un catálogo de cursos, ¿sí? 1,000 cursos, más de 1,000 cursos, que en realidad no satisfacen las necesidades de los docentes en escuelas, frente a grupo. Los docentes se tienen que formar, y todos decimos capacitar, no es capacitación, ¿sí? Ese es también un grave error de todos los sujetos educativos. Los políticos repiten que hay que capacitar, es formarse. El docente es un profesional. Los docentes somos profesionales, estamos frente al grupo y necesitamos formación. Los docentes necesitan formación, no necesitan capacitación. Y eso no le han apostado todos los sexenios, todos los gobiernos no han invertido en la formación. Y eso es lo más grave, que tenemos PISA, tenemos diferentes, escalas para evaluar, pero que no hay una radiografía, y lo saben. O sea, saben que las escuelas públicas mexicanas carecen de muchos de los elementos básicos necesarios:
la infraestructura, aquí ya se dijo, mis colegas han referido la infraestructura, pero no solamente eso, sino también las mismas condiciones laborales de los docentes. Me pongo a pensar en la secundaria. En la secundaria los profesores tienen que ir de una secundaria a otra y no tienen tiempo ni siquiera para poder hacer trabajo en colegiado, en los CETES y en los consejos técnicos. Entonces tendría los candidatos, esas son las grandes ausencias de los candidatos. Tendrían que perfilar una política antes de evaluación, una política de formación integral, como una política transeccional, no una política coyuntural. Y creo que en eso también le hacen juego muchas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que tampoco les acercan propuestas que son, digamos, forman parte, tienen que formar parte de la agenda pública educativa, pero que tampoco se atreven a decirle a los candidatos que lo que necesita el país es de profesores formados con una política transeccional, antes que evaluación. Porque la evaluación, vimos en el sexenio anterior, castigo, o sea, se convirtió en una política eminentemente punitiva, donde perdía el docente su plaza si no se capacitaba, y lo pongo entre comillas, porque era la palabra que utilizaban. 2, 3 ocasiones que no se formara, el profesor perdía su plaza. ¿Y eso en qué derivó? Pues en una persecución del docente, que muchos profesores hasta perdieron la vida, ¿no? Tuvieron que jubilarse antes de tiempo. Entonces, digamos, esta visión que tienen los políticos antes que esta visión educativa es la que tiene que permear y que se tiene que colocar en la agenda pública. Entonces, antes de hablar de evaluación, yo creo que los docentes están acostumbrados a ser evaluados. Constantemente los docentes están siendo evaluados por diferentes instancias. El asunto es que cuando se convierte en una política persecutoria y en donde los resultados no sirven al docente, pues en realidad tenemos una idea de evaluación que no es auténtica, ¿sí? Sino que se convierte en una política de persecución hacia el docente. Cuando pongamos sobre la mesa y pongamos enfrente una política de formación integral, ¿sí? Que tendría que ser un instituto de formación integral, ¿no? Porque estamos hablando de un INEE, de un instituto de mejora continua, cuando tendríamos que poner en el centro un instituto de formación integral al docente, pero con una visión amplia, una visión que no tampoco segregue, ¿no? Por estancos, por educación inicial, por educación básica, media, superior, porque estamos también hablando de intereses también de grupos metidos en los diferentes niveles educativos. Entonces, cerrando esta parte, yo diría que más que evaluación tendrían los candidatos, y eso está ausente, hay que decirlo, de las dos candidatas y el candidato, donde no hay una visión integral y que tendría que atravesar por colocar sobre la mesa, sobre la agenda, una política integral de formación. Sí, vamos a continuar con esta conversión ahorita en un par de minutos. Estamos en Mega Noticias Debate. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate con Rosalina Romero, Fernando Ruiz, Daniel Hernández, hablando sobre las propuestas de los candidatos a la presidencia, las candidatas y el candidato a la presidencia en materia educativa, sobre la nueva escuela mexicana, sobre la evaluación, sobre cómo deja esta administración del presidente López Obrador el tema educativo. Daniel, este gobierno arregló la parte laboral. Vamos a decirlo, dejaron de haber manifestaciones, protestas, suspensiones de clases, porque echaron abajo la reforma educativa del presidente Peña, que de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y también sectores del CENTE, se trató de una reforma de carácter laboral, no educativa, desde su perspectiva. Pero nuevamente vemos a la CENTE salir a las calles y ahora quieren echar abajo la reforma del presidente López Obrador. ¿Qué retos, y ya a manera de conclusión, que estamos en la parte final y en un minuto, por favor, qué retos en materia laboral tendrá la próxima presidenta o presidente de la República en el tema educativo con los profesores, Daniel? Muchas gracias. No sé si me escucho bien. Si no, por favor, alguien que me lo indique. Sí, muy bien. Déjame entrar a debate, si fueran tan amables. Creo que es muy importante entender que la evaluación tiene 3 puntos. La evaluación de los aprendizajes, la evaluación de ingreso de los docentes y la tercera, que es la que trató Rosalina, que es la de evaluación que se usa para la promoción y aumentos de sueldo de los docentes. Creo que las 2 primeras todos estamos de acuerdo la importancia que tiene. Entonces, creo que ese sería un tema que pues yo veo reflejado en las demandas que tienen la Coordinadora Nacional estos temas. Es decir, creo que nadie discute que los maestros que entren, pues deben ser maestros que estén con formación para poder llegar a ello. Y 2, el tema de la evaluación de los alumnos creo que es muy importante. No podemos avanzar en estos si no tenemos una convicción de qué vamos a hacer en términos del centralismo educativo que ha sido en México. Y ese es un tema muy, muy importante. El marco legal es un marco legal que limita las posibilidades de los estados de hacer un montón de cosas. La ley dice que es concurrente la educación, pero la verdad es que en la educación pública mexicana el gobierno central se queda con las atribuciones de los libros, las evaluaciones, los cursos de formación continua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo queremos tener un programa eficaz de formación si no le damos a las universidades autónomas de que apoyen gobiernos estatales a hacer formación continua docente? Entonces, yo sí creo que debemos avanzar en la medida de lo posible en este tipo de discusiones sobre cómo ampliar las de descentralización de la educación y cómo debemos realmente poder responder a genuinas demandas de los maestros, pero también tener una discusión seria con los maestros respecto a los temas de aprendizajes de los estudiantes y los temas de ingreso de los docentes mediante concursos de oposición. Sí, gracias, Daniel. Fernando, retos educativos para la próxima presidenta o presidente de la República. En un minuto, por favor. Sí, muy claramente tenemos el gran reto de volver a hacer inversiones muy inteligentes para poder generar nuevas dinámicas de aprendizajes en las escuelas, que me parece que esa es una de las cuestiones que son fundamentales. Tenemos que regresar a visualizar aquellos factores que están y que ayudan y contribuyen a que los maestros creen junto con sus alumnos dinámicas nuevas de aprendizaje, porque entre tantas necesidades estructurales que tiene el sistema educativo nacional se pierde de vista que hay elementos muy puntuales y muy importantes para que se pueda realizar esta dinámica positiva en las escuelas, y me parece que ahí es fundamental que volvamos a ver y poner en el foco a la escuela y a los niños en términos de darle, por ejemplo, infraestructura, la infraestructura esencial de las escuelas, que estemos ahí generando nuevas inversiones más adecuadas, y invertir más en los maestros, y también tomar en cuenta en muchas ocasiones, porque otro de los grandes temas ausentes es que nos habló mucho de participación de las familias por parte de los candidatos, y eso me parece que es una omisión muy importante. Sí, Rosalina Romero, en un minuto, bueno, 30 segundos porque ya estamos cortos.
Perfil del próxima secretaria de Educación, ¿cuál debe ser? Una conocedora de los procesos educativos, pedagógicos, didácticos, pero también administrativos. O sea, no solamente se enfrentan al interior procesos pedagógicos, sino también administrativos, porque están heredando, digamos, funcionarios que desconocen la administración pública y han hecho mella de la Secretaría. Entonces, el reto es tener funcionarios que verdaderamente conozcan los niveles educativos y que no se concentren, digamos, en intereses de grupos interburocráticos que conviven y perviven al interior de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, no